tenemos el privilegio de tener esta invitada de lujo gracias al Congreso SILPE 2023 que acaba de terminar, 2 días maravillosos con ponentes internacionales que vinieron a hablar de qué es leer, somos lo que leemos, y muchísimas intervenciones, y gracias a ese maravilloso congreso tenemos la suerte de tener aquí a contar con Pilar del Río. Así que estamos súper contentos, muy emocionados de tener esta maravilla aquí. Entonces, para no alargar mucho, le quiero preguntar a Pilar, ¿qué cree que hemos aprendido en estos 2 días sobre la lectura? ¿Eso es una pregunta para responder en 30 segundos? No, quería decirles que la distancia es solamente formal, que no hay distancia entre ustedes y nosotros, como no había distancia entre Roa Bastos y José Saramago. ¿Saben qué ocurre? Que entre las luces, el sonido, parece que estamos en continentes distintos. Estamos en el mismo. Estamos en el mismo que sigue bajo la literatura. Nos vamos a acercar las dos. Si no les importa, dejamos los libros así. Es que si no, allí con esa mesa y ustedes aquí, nos podemos sentar en esa silla, sí. Vale. Fantástico. Compartimos el micrófono porque el otro no hemos olvidado de encenderlo. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí a la Feria del Libro. Es una alegría que la reunión internacional que nos ha traído para saber que nos entendemos hablando en español, portugués y en guaraní con intérpretes. Si hay intérpretes también lo entendemos. Pero hemos venido a festejar esos 3 idiomas y que qué suerte que haya coincidido esta reunión con la Feria del Libro. Es un placer. Y nosotros venimos aquí a hablar de 2 escritores que compartieron un tiempo, compartieron una serie de características y queremos hablar de Roa Bastos y de José Saramago. Y podemos, queremos hablar y podemos. Es que ocurre que las dos hemos conocido a esos escritores por haberlos leído, por haber compartido casa. En el caso de Mirta, durante muchos años, en el caso mío y al principio de la vida, en el caso mío más al final de la vida, pero sobre todo los hemos conocido porque los hemos leído, los hemos editado y en algún caso, en el mío, también lo he traducido a José Saramago. Sí, estábamos hablando de cómo eran ellos en su vida, y tenemos acá un libro delicioso de Pilar que habla de su estancia. Esto no es publicidad y no estaba previsto. De su estancia en Lanzarote, y de verdad que es una delicia porque aquí podemos ver lo podemos ver caminar, escribir, hacer todo, y lo cuenta ella, y ella no está. Ella sabe todo, pero ella se pone a un costadito, no molesta para nada, y podemos ver toda la escena maravillosamente. Es un libro que vale la pena, pero deberíamos leer. Es una maravilla. Si quiere conocer a Saramago. Bueno, entonces yo le contaba que en este libro, de las obras de este año, cumple 70 años de su primera edición, Roa escribe que él cuenta que él escribía este libro, o los capítulos del libro, en la editorial donde trabajaba traduciendo supuestamente canciones. Y entre medio de él decía que su vergón era unos buenos paquetes de vanidad, que era el bolero que estaba de moda en esa época. Y también en esa editorial se suponía que él contestaba cartas de amor, pero él estaba debajo de la guillotina escribiendo esos capítulos.
embargo, mi mamá decía, bueno, entonces ¿qué se comía la cena que me preparabas? Entonces decía, bueno, los escritores no son mentirosos, son fabuladores. Entonces, ¿cómo era cuando escribía? Saramago construyó una obra grande, 40 libros, la mayor parte de ellos escritos en los últimos 20 años de su vida. Empezó tarde. Pero ¿sabes la característica más curiosa? Que Saramago decía una y otra vez que no tenía imaginación. O sea, el hombre que pone a navegar a la península ibérica hacia este continente, el hombre que dice un día estamos todos ciegos porque escribe ensayos sobre la ceguera, el hombre que pone a la muerte un poco cansada de matar y al día siguiente no murió nadie, ni al otro y al otro. Y Saramago decía, yo no tengo imaginación, solo trabajo. ¿Tu padre no decía eso? No, nunca lo oí decir eso porque él hablaba de que escribía cosas reales, claro, a su modo, ¿no? Los personajes y los lugares eran reales, la forma de contarlos era diferente. José Saramago y Roa Bastos y José Saramago se debieron encontrar algunas veces. He intentado precisar hoy cuándo, en qué momento, pero no he sido capaz, no he conseguido llegar a esa capacidad archivística, pero sí sé que José Saramago habló de Roa Bastos y sus libros están en la biblioteca de Lanzarote y de Lisboa. Como todos los escritores contemporáneos, le reconocían a José Saramago, le reconocía a Roa Bastos. No sé si seguir hablando, si se va a repetir me callo. En fin, que le reconocía que era un maestro, que había sido fundamental en aquel movimiento que conmocionó Europa, que nació aquí en este continente, que de alguna manera un poco frívola dimos en llamar realismo mágico y que era una forma distinta de entender la literatura. Roa Bastos, como Juan Rulfo, eran siempre considerados los maestros de ese camino que luego siguieron con tan buen pie otros escritores como García Márquez o como Fuentes o como Vargas Llosa. Es decir, en la biblioteca de José Saramago estaba Roa Bastos. En el estilo literario eran distintos, pero tenían y compartían preocupaciones, compartían el tener muchas nacionalidades, el sentirse hijos de la tierra, no solo y exclusivamente de un lugar, el saber que donde hay amigos hay patria y que siempre se pueden encontrar. Yo creo que por ahí ellos estaban muy unidos. Sí, hay muchas similitudes y Roa, sí, tuvo, no, es diferente de Saramago que viajaba, tenemos problemas con el sonido, viajaba mucho, Roa se quedaba largo tiempo en un lugar, una vez que emigraba o que se exiliaba, vamos a decir, se quedaba mucho tiempo en un lugar, pero que Saramago viajaba muchísimo, viajó por toda América, raramente no recaló en Paraguay, sin embargo habla de Paraguay en una de sus novelas. Cuéntale un poquito, por favor. No vino a Paraguay, pero mantuvo conversaciones con embajadores de Paraguay en Portugal, algunos de ellos aquí ahora. Mantuvo conversaciones con editores, con periodistas y con la ministra de Cultura en un momento determinado. Por razones, ya he dicho que Saramago empezó a escribir de forma profesional cuando la mayor parte de las personas están pensando en jubilarse. Entonces lo tuvo que hacer todo con un cuidado extremo del tiempo. Escribir
publicar todos los años, viajar, atender a los lectores. Él sentía que tenía la obligación, si iba a mandar sus libros a casa de los lectores y los lectores querían encontrarse con él tenía la obligación de esos encuentros. Y viajaba por el mundo entero, pero especialmente venía a este continente. Y venía urgido también por esa necesidad de entender. Saramago, como todos los europeos de su época, habían estudiado, les habían enseñado que unos españoles y unos portugueses habían venido aquí, habían descubierto un continente, y con perdón, estoy haciéndolo como entre comillas, lo habían civilizado. Y esa idea a Saramago le daba tanta rabia, le parecía tan injusta, y entonces decía: vayamos, pero vayamos sin ínfula colonizadora, sin ínfula imperialista, hablar de tú a tú, cada uno con sus civilizaciones, con sus culturas, con sus idiomas. Y él decía: hagamos un transiberismo desde la península ibérica para llegar aquí, a este, y oír, aprender. Y les tengo que decir que a la asistencia en un lugar perdido de México, en un congreso nacional de indígena, con las más distintas etnias participando, fue para él un descubrimiento, es decir, el mundo no es ni lejano ni es pequeño, es grande, es muy grande y es muy diverso, y él venía aquí para aprender. O sea, se trajo un día la balsa de piedra, la península ibérica hasta aquí, y luego empezó. Y las relaciones más cordiales las mantuvo con escritores de este continente, y sus lecturas también. Y Roa Basto era una de ellas. Y ahora tienes tú que hablar de Roa Basto, que yo llevo todo el tiempo hablando de Saramago. Bueno, pero eso es lo que queremos escuchar. A Roa lo tenemos siempre. Es interesante, muy interesante tu visión sobre Saramago y tu historia. ¿Puedo hablar de este libro? Puedes hablar. No, y también quería contarles que de este libro de ensayo sobre la ceguera, que es una anticipación a esta gran pandemia que hemos tenido, y del libro de Saramago pensamos qué aprendieron ellos y qué aprendimos nosotros de esta pandemia. Porque siempre dijimos que íbamos a salir mejor cuando estábamos dentro de ella. Y después que salimos, hay que ver si realmente hemos aprendido. Hemos aprendido a ser solidarios, hemos aprendido a ser mejores personas, hemos aprendido también, hemos tenido más tiempo de leer, y que no nos pase como el ensayo sobre la ceguera, que de repente se levantaron todos, cada uno se fue para su casa y dejaron de intentar de muertos, y el aprendizaje no. Si quieres entramos en esa reflexión, pero pido perdón porque antes me preguntaste por Paraguay en la obra de José Saramago y no te contesto, perdóname. Supuestamente Saramago había terminado su obra, pero había una idea que le inquietaba mucho. Y entonces, el mismo día que la estaba presentando en Madrid, el último libro acabado, que se titula Caín, anunció en una rueda de prensa que se iba a poner inmediatamente a escribir otro libro porque había un asunto que le preocupaba muchísimo, y era la fabricación de armas. Había leído unas noticias en aquellos días de cuáles eran los beneficios con los que habían cerrado determinadas empresas. Y entonces esos beneficios a él le dejaron impresionado y quiso escribir una novela sobre ese asunto, la fabricación de armas. La sitúa en un país sin nombre. El protagonista es un hombre que
que es un buen ciudadano, que nunca se saltaría un semáforo, que paga sus impuestos, que cumple todas las normas y que trabaja en una empresa de armas. Él no se plantea si las armas matan, si quién va a comprar las armas, qué uso se va a hacer de ellas. En principio, como la fábrica es legal, pues él está trabajando allí y siempre, en última instancia, podría tener, es que para defendernos, que es lo que desde la buena voluntad se dice. Ese hombre tiene una mujer que es feminista y que es pacifista y que se separa de él porque no hace entender que la situación de fabricar armas puede ser conflictiva. Hay una trama en el libro, el fabricante, el protagonista de la novela, ve cosas extrañas y empieza a investigar. Y en esa investigación se encuentra con venta de armas para la guerra del Chaco, en Paraguay. Evidentemente es ficción, pero también les digo que Saramago estuvo leyendo mucho para hacer esa ficción. Entonces, en las últimas páginas, porque él no llegó a concluir esa novela, sabemos cómo la novela terminaría, porque estaban escritas todas las notas de cómo iban a ser los distintos capítulos, pero en las últimas páginas que escribió se habla de Paraguay, no del país, no de las personas, no de los paisajes, sino de qué posibilidades de ganar la guerra tiene, y es desde el punto de vista empresarial. ¿A quién le vendemos? ¿A Bolivia o a Paraguay? ¿Cuántos hombres en un lado, cuántos hombres en otro? ¿Cuántos dólares en un sitio, cuántos dólares? Es triste, como triste fue la guerra del Chaco, ya lo sabemos, pero lo único que quería decir es que es curioso que entre todas las situaciones, y había muchas en ese momento en el mundo, se estaba preparando el paisaje para la Segunda Guerra Mundial. Saramago se detuvo en Paraguay y bueno, en las tres últimas páginas que José Saramago escribió en su vida, Paraguay está presente. Y otra preocupación que tenían ambos era el tema económico. Era una gran preocupación para ambos, como buenos intelectuales que piensan absolutamente tiene que ser así, ¿no? Es nuestra gran casa. Y el respeto a la tierra lo pregonaron los dos. Roa tuvo la primera vez que se publicó, que se hizo extensivo el tema, fue en el 81, la reunión que se hizo en México con el grupo de los 100. Eran 100 intelectuales, físicos, bueno, de todas las ramas del arte y de la ciencia que estaban reunidos ahí para hablar de cómo, hace 40 años, cómo se podía detener este ataque a la tierra. Y todavía lo seguimos intentando. Saramago también se preocupaba por... Y Roa escribió muchísimos artículos sobre eso que nosotros los incluimos en un libro que se llama Ecología y Cultura, justamente para dar a conocer esa preocupación de Roa por el planeta, por el cuidado de la tierra. Saramago también habla mucho de eso, ¿verdad? Es que una persona inteligente se preocupa de lo que está pasando en su planeta. Un intelectual no reflexiona sobre el sexo de los ángeles, reflexiona sobre su tiempo y lo que estamos haciendo. Y claro que a Saramago le estaba importando muchísimo cómo se destruía la capa de ozono, cómo se iba cambiando la temperatura, cómo se iba provocando cada día más sequía en determinadas zonas del mundo. No tal vez en las zonas acomodadas europeas, pero sí en África. Saramago veía a los emigrantes llegar y decía, pero estamos provocando la ruina en determinados lugares del mundo y lo hacemos como si no fuéramos responsables, como si nosotros no tuviéramos la culpa. Y la verdad es que hay formas de vida que están
deteriorando el medio ambiente. Y sí, Saramago como Roa Bastos se preocupaba de que el mundo fuera casa y que no hubiera tantos millones de excluidos. Y ese era el asunto que le preocupaba tanto. Decía, se fabrican armas sofisticadísimas y no se utiliza esa inteligencia para evitar que haya hambre en el mundo. Por el contrario, a veces parece que la inteligencia se aplica para que el número de excluidos sea mayor y se cuente por millones. Y él siempre decía, ya no somos ciudadanos, somos consumidores. Si tenemos capacidad de consumir, existimos. Si no tenemos capacidad de consumir, excluidos quedamos. Entonces, ahí había una clara coincidencia, que era, insisto, la reflexión propia de gente que utiliza la inteligencia, el pensamiento y la conciencia. Desde fuera luego podía venir alguien y decir, bueno, estas personas son voluntaristas, no entienden de qué va la economía del mundo, no se oponen, no, sí entendían y eran capaces de mirar de igual a igual a la economía del mundo. Y la miraban y le decían, tú no. O sea, lo que tú estás haciendo es destructivo. Aunque para el llamado sistema, para los que detentan el sistema, no fuera destructivo. Es decir, eran intelectuales, tenían la capacidad de pensar, pensaron y escribieron y nos ayudaron a reflexionar. Quería decir algo del libro y para ir terminando y dar espacio. Nos han amenazado ya que nos tenemos que ir. Es que, como Mirta habló de ese libro, La intuición de la isla, que es un libro que escrito durante la época de la pandemia, porque de repente, un día pensé, el ser humano que hizo de la península ibérica una isla y la puso a navegar, inexorablemente tenía que vivir en una isla. Y entonces nunca se nos había ocurrido. Lo he pensado ahora, tanto tiempo después. Y bueno, hablamos de ese libro, pero me he encontrado aquí porque tanto Roa Bastos como Saramago han cumplido ya 100 años. Entonces son contemporáneos nuestros, los hemos conocido, pero han cumplido 100 años. Y entonces este libro es absolutamente maravilloso, El Supremo Escritor. Hemos discutido el título, a mí me parece que es fantástico que el autor de Yo el Supremo tenga un libro que se llama El Supremo Escritor. Y entonces están los distintos asuntos que fueron básicos en la vida de Roa Bastos y los distintos libros que escribió y la importancia que pudo tener escribir Yo el Supremo, pero antes Hijo de Hombre, ¿qué iban significando los distintos libros en su vida? Y está organizado por capítulos muy pequeños que se pueden leer indistintamente, con muchas aportaciones personales, con cartas, con reflexiones, con artículos de periódicos, y entonces da una idea del intelectual completo que era Roa Bastos. Me parece que es de justicia decir que este libro, El Supremo Escritor, organizado y escrito por ti, es una maravilla que recomiendo. Nos hemos tirado flores mutuamente. Es de justicia. ¿Puedo leer? Para terminar. No habrá ninguna sorpresa para quien recuerde lo que sobre ella he dicho y escrito en el ya casi cuarto de siglo que llevamos juntos. Esta vez, sin embargo, quiero dejar constancia, y supremamente lo quiero, de lo que ella significa para mí, no tanto por ser la mujer que amo, que eso son cuentas de nuestro rosario privado, sino porque gracias a su inteligencia, a su capacidad creativa, a su sensibilidad y también a su tenacidad, la vida de este escritor ha podido ser más que la de un autor de razonable éxito, la de una continua ascensión humana. Así nació la Fundación, en todo y por todo obra de Pilar,
y cuyo futuro no puede concebirse a mi entender sin su presencia, sin su acción, sin su genio particular. En ella confío como en ninguna otra persona sería capaz. Casi me apetece decir, este es mi testamento, pero no nos asustemos, no voy a morir. La presidenta no me lo permitiría. Claro que no ha muerto ningún escritor que ha dejado una obra como esta puede morir. Y además no está muerto quien es recordado. ¡Viva Saramago! ¡Viva! Yande Aguille, Moco y Beba, Ñacaraipe, como Guajere Yandebe, o Memondeta, Yamoro Manduago, Mocoy, Caray, Arandueteme. Agradecemos a las señoras Pilar del Río y Mirta Roa por ofrecernos este diálogo en torno a dos grandes de la literatura universal. Seguidamente disfrutaremos de un momento artístico. En primer lugar, en el marco del Decenio de las Lenguas Indígenas 2022-2032, la cantautora de la comunidad Nivaclé, Ugelavos, de Filadelfia, Chaco, Bianca Orqueda. Ella ha recorrido y recorre con su música escenarios nacionales e internacionales, como fue su presentación en París ante la UNESCO en diciembre del año pasado. Recibimos a Bianca Orqueda con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, noches ya a todos. Antes que nada, agradezco a todos por estar presentes hoy aquí y estoy muy feliz y honrada de estar en esta feria increíble, orgullosa de todos nuestros escritores nacionales también. Allá veo a mis amigos también en el fondo. Muy agradecida a todos los presentes aquí y me honra hoy, en esta noche, poder representar a mi pueblo Nivaclé también. Yo soy de la etnia Nivaclé, de la comunidad Ugelavos de Filadelfia, Chaco, paraguayo. ¿Algunos seguro conocen? ¿Sí? ¿Ya fueron a Filadelfia algunos? Ok, genial. Estoy feliz que conozcan. Y nada, tengo 24 años, mi nombre es Bianca Orqueda, cantautora, escribo mis canciones en mi idioma. Todo comenzó antes, en medio de una pandemia también, mucho antes. Me crié en mi comunidad, me crié junto con mis abuelas, que ya algunas no están. Entonces vi mucha necesidad de sequías en el Chaco, el calor chaqueño, que nosotros igual cuando llega el clima agradable nosotros disfrutamos también de ese pequeño momento, ¿verdad? Entonces comencé a escribir canciones ya desde muy chiquitita. Creo que ya está el micrófono, ¿no? Me mudo. Hola, ahora sí, genial. Nada, hola otra vez, de nuevo. Y comencé a escribir más canciones y empecé como a darme cuenta que no era una chica normal. Como decía mi abuelo también, que era argentino, era mi abuela Nivache, paraguaya. Me di cuenta que no era normal porque ya pensaba en otras cosas, mis sueños ya eran otros. Siempre fui súper optimista. Siempre yo decía que los sueños, mis sueños, están más allá, más arriba, los límites van más allá de todo, ¿verdad? Y para mí no era nada era imposible. Como también alguna vez le dije a mi profesora que en algún momento iba a viajar a Dubái a cantar y que iba a ser famosa también. Y me fui a Dubái en el 2020, creo, si no me equivoco, para representar a mi pueblo también y a Paraguay en la Expo en Dubái. Entonces, siempre digo a mi gente, a mi comunidad, a los jóvenes,
no se olviden de dónde vienen también y que crean en sus sueños, que crean en sí mismos, porque no importa si tienes plata o no importa nada de eso. Si vos crees en vos mismo, vas a poder lograr muchísimas cosas. Siendo optimista, creyendo en vos y trabajando en lo que vos querés, vas a poder conseguir lo que uno desea también. Por eso estoy aquí también. Esta historia, mi pequeña historia, que es representar y hacer que los niños de mi comunidad, todos los nivaclés, que somos más de 15.000 en Paraguay, que no se olviden, que no muera el idioma también nivaclé. Entonces por eso yo hago música nivaclé, para que se pueda preservar y cuidar y que futuramente mis hijos puedan cantar mis canciones también, ¿verdad? Entonces, nada, para no hablar más, esta canción le dediqué a mi mamá, que se llama Genjun Bibi, que significa te quiero mucho, mamá. Porque, ¿saben? En la etnia nivaclé es una etnia matriarca también, que las mujeres son las que mandan, no de una mala manera, ¿verdad? Sino por respeto, porque la mujer es la que da vida también. Entonces, vi como las abuelas, mi mamá, lucharon y en medio de una pandemia fue difícil también, pero supieron cómo unirnos también de algún modo. Entonces, esta canción dedico a todas las madres aquí, tías, hermanas, a todas las mujeres aquí. Gracias. Pero espero que lo hayan sentido también. Hice Nunca olvidando de nuestro gran creador también, habla de eso, ¿verdad? Mi abuelo, mi mamá, dice que luche y voy a estar ahí también para ella. Gracias porque voy a seguir cantando porque ella cree en mí también. Entonces voy
voy a creer más en mí otra vez. Más o menos así va la canción. Pronto voy a lanzar ese tema que todavía no está. Ya estoy por lanzar mi primer disco también, así que estoy feliz y agradecida. Y para no olvidar, está por ahí mi amigo que quiero quitarle de sorpresa para ustedes. Quiero que escuchen a Gabriel Cáceres, que es un gran chelista también. Vino en short. Me dijo, ¿por qué no me avisaste antes? Pero quisiera que le escucharan también. Es muy importante para nosotros como artistas, escritores, ya sea en el teatro también, porque está feliz. Y es siempre apoyarnos como amigos también, es importante apoyar el arte, la cultura, y para eso estamos también. Aparte, como paraguayos y artistas somos grandes, tienen muchos artistas increíbles que ustedes tienen que valorarnos también a nosotros. Eso. Usted es una de las personas que siempre me apoyó desde que llegué también acá a Asunción, sin saber nada de lo que es Asunción. Me abrió las puertas de su casa también y no me di cuenta que era un gran compositor también. Arte increíble y lee la partitura. Yo no leo la partitura. Nunca estudié música, él es un gran profesor, un maestro. Y vamos a tocar la canción de Session, que es una canción que ya está en YouTube con todas las letras en castellano. Y Session, ¿qué significa Session? Agradable. Una canción súper agradable también. Como les conté, en el Chaco hace mucho calor, calor seco increíble, que en un momento de mi infancia, me acuerdo cuando escribí esta canción, comencé a sentirlo otra vez, estando en el estudio con mi productor musical, Alejo Jiménez, y le dije, wow, esta canción es muy fuerte y me duele, pero es una canción de mucha alegría, porque con mi comunidad aprendí, con mis amigos, con mis abuelas, aprendí a ser más agradecida que nunca por tenerlos tan cerca, por el amor incondicional de mi familia, por el sol, por las sombras, por el clima agradable del Chaco que es tan mágico y genial. Ahí podemos tomar tereré, lavar la ropa, seguir jugando vóley y esas cosas con mi familia y ahora los extraño mucho. Y esta canción la escribí con todo el cariño, contándoles lo que es el Chaco, lo caluroso que es, pero siendo siempre también igual abrazadores, cálidos y lindas personas. Les invito a que conozcan pronto el Chaco, pero mientras tengo el videoclip ahí en YouTube que si quieren ver van a conocerlo también a través del video. Y me despido con esta canción. Escuchen cómo suena el chilo. Es muy hermoso. Me despido con esta canción y muchas gracias, muchas bendiciones para cada uno y crean en sus sueños y si piensan que no vale la pena porque ya están grandes o algo que ya no sirve de verdad, pero claro que sí, no hay edad, no existe límite, solo háganlo y ya está. Y nada, muchas gracias.
Agradecemos este momento a la cantautora Bianca Orqueda, quien nos deleitó con 2 canciones en su lengua, que es el Nivaclé. Y también a su amigo por regalarnos su arte. Muchas gracias. Y a continuación, la Orquesta Sinfónica del Congreso de la Nación.